queridísimo Gonzalo Oliveros. ¿Qué lectura tienes de lo sucedido el fin de semana desde las aristas que puedas compartir con nosotros? A ver, voy por partes. Buenos días, primero. Buenos días. Mi novio de los lunes. Yo creo que al final de cuentas pasó lo que muchos analistas presagiaban a partir de esta enorme votación por correo que se dio en los Estados Unidos y que iba a tardar. O sea, era algo que se esperaba, pero también se esperaba que iba a demorar la manera en que iba a caer por goteo los resultados. Interesante el resultado de Pensilvania, muy interesante lo que pasa en Arizona y muy interesante lo que pasa en Georgia. Hay que recordar que Georgia continúa en un reconteo porque Biden no obtuvo el 0.5% de adelanto ante Donald Trump y eso lo manda a un reconteo automático. Y expliquémoslo porque creo que queda un poco confuso para algunas personas que quieren jugarle la confusión. A ver, en los Estados Unidos no hay una autoridad electoral central. Eso no existe. Quien les diga que existe, que entonces están esperando para que la autoridad central dé los resultados, les está mintiendo y les está viendo la cara de estúpidos. Cada estado tiene su autoridad. Entonces, la tiene Arizona, la tiene California, la tiene Nueva York, la tiene Florida, la tiene Pensilvania y la tiene Georgia. Dependiendo de la ley electoral de cada estado, son las reglas y es también cuánto tiempo se tardan en contar los votos por correo o los votos por ausencia, como quieran decirlo, y que se diferencia de uno a otro. En California se espera hasta el 12 de noviembre, en Pensilvania eran 3 días después. Entonces, ver que efectivamente el sistema funciona, aunque Trump quiera decir que no, pues queda muy claro que hay cosas que se le tienen que cambiar al sistema electoral norteamericano. El colegio electoral es una cosa totalmente inútil. Estamos hablando todavía que hay una discusión sobre si gana Biden o gana Trump cuando Biden le lleva 5 millones de votos a Trump, porque su sistema es radicalmente distinto. No obstante ello, pues mira, uno podía ver las imágenes en las distintas ciudades de la Unión Americana y era una gran celebración por parte de los demócratas. Esto es muy importante resaltarlo. De demócratas e independientes, muy pocos republicanos salieron a las calles a festejar el triunfo de Biden o la derrota de Trump, como quieran decirlo, porque sí, votaron 75 millones de norteamericanos por Biden, pero también 70 millones no solo por Trump, sino por las políticas de Trump que no se van a ir. Las políticas de Trump que no es necesariamente la xenofobia que está ahí a partir de, como lo platicaba yo el fin de semana, no de Trump, sino de Fox News y de Roger Ailes, pero también estas políticas de gobierno pequeño, de tener una mejor repartición del dinero, de que el sueño americano se cumpla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a tener que conciliar Biden, como lo dijo en su discurso del sábado pasado, con ellos y gobernar para ellos y para lograrlo, conciliar concertar, negociar con los republicanos, tanto de la Cámara de Representantes, que aquí hay que decir que son de las cosas que no se ha dicho. Ganó los demócratas el control de la Cámara de Representantes, pero perdieron escaños, perdieron lugares, porque hubo sitios en los Estados Unidos que sí creen en las políticas del Partido Republicano. Y lo mismo sucede en el Senado, que todavía es una moneda al aire hasta que se sepa al final del día quién ganará la elección para el Senado de Georgia, que será el próximo enero. Entonces, todavía hay cosas que revisar. Un triunfo enorme, no solo de Biden, sino de Kamala Harris. La manera en la cual es la primera mujer afroamericana de origen indio que llega a la vicepresidencia es un gran avance y sí, hay que decirlo, inexplicable lo que pasa con el presidente, que continúa diciendo que no va a reconocer el triunfo hasta que sea oficial. Hay que reconocer que pero cientos de mandatarios en el mundo y miles de personas reconocieron el triunfo de López Obrador el 2 de julio. No se esperaron al 8 de agosto cuando fue el reconocimiento oficial, cuando le dieron la constancia en el INE. Y hay algo muy importante. Las razones que está dando no son razones de peso. El decir que se está esperando a que se arreglen los conflictos legales, ¿a alguien no le ha pasado que esos conflictos legales son específicamente en ciertos sitios y que 4,000 de ellos, 4,000
demandas han sido desechadas por las cortes norteamericanas por absurdas y porque no tienen elementos. Lo ha dicho una y otra vez los jueces en diversos lugares. Hay quienes quieren comparar Florida con Georgia. Bueno, hay que recordar cómo era el episodio de Florida de Bush contra Gore y cómo está siendo en este momento Georgia o cómo es Pensilvania. Ayer le hicieron una entrevista a John Shapiro, el procurador, el fiscal de Pensilvania, y dijo, a ver, vamos a entender una cosa. Dicen los republicanos que no los dejamos contar, que no dejamos que vieran cómo contaban. Uno, estaban ahí. Dos, de 10 metros que los dejamos ahí por una cuestión de salud, se avanzaron a 6 pies. Y la última, si querían verlo, lo estábamos transmitiendo en internet y todo el mundo lo estaba viendo. Es más, lo pueden volver a ver ahorita que está en repetición. No hay argumentos para que digan que no se hizo un buen conteo. Sí, efectivamente, puede caber esta historia de que Trump faltan 74 días para que se vaya. Nada más hay que recordar que a Biden le faltan 4 años y que sí hay elementos específicos para presionar al gobierno mexicano a partir, ya olvídense de si es una cuestión de revancha o no, a partir de las políticas que impulsaron los demócratas en la renegociación del TEMEC. Les doy 2. La defensa de los derechos ambientales, que es algo que hicieron en la Cámara de Representantes, y muy importante, los derechos laborales, en donde se le dio la autorización a supervisores norteamericanos de ver cómo andaban las cosas en México. Entonces, Biden, que va a tener que luchar en ambos frentes, porque además los sindicatos lo apoyaron sin chistar en esta elección, pues lo que va a hacer es apoyar a ver cómo están las cuestiones laborales en México con el TEMEC, y como no va a poder en un principio poder impulsar la agenda climática, además, por supuesto, del regreso de los acuerdos de París, pero no va a poder presionar a las industrias del petróleo y del carbón tan rápido como él quisiera, lo va a hacer en otras partes del mundo, como bien puede ser México. Y a eso agréguenle la industria del acero, la industria manufacturera, en fin, hay una serie de lugares en donde Biden va a poder hacer chicotito con el gobierno mexicano, más allá de que lo feliciten o no. Y eso lo sabe el canciller Ebrard y por eso ha sido muy quisquilloso en la manera en la cual ha dado sus declaraciones, tratando de suavizar lo que ha dicho el presidente López Obrador. Pero bueno, una relación afectuosa es la que se necesita tener más que entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, pero no personal. Y nada más para rematar, dice el presidente López Obrador que conoció a Biden hace 8 o 9 años, que vino a México y que le dio una carta. Sí, tiene toda la razón. ¿Que en ningún momento se acercó a él en los últimos meses cuando ya era candidato o alguien del Partido Demócrata? ¿No tuvo ningún tipo de guiño diplomático por si perdía Trump? Si no lo tuvo, bueno, es una torpeza. Sí, la diplomacia no es lo suyo, sin duda alguna. No es posible que siendo el vecino, el aliado comercial más importante de nuestro país, y no haya un comunicado.